Mis padres exigieron que le entregara a mi hermana, la niña de oro, los $30,000 que había ahorrado para mi universidad, para que ella pudiera comprarse un departamento. Soy hombre de 19 años, estudiante universitario, y mi relación con mi familia siempre ha sido algo tensa, principalmente porque soy muy diferente a ellos. Siempre trabajé duro para lograr lo que tengo, mantener buenas calificaciones y asegurarme una beca universitaria. Pensé que todo ese esfuerzo finalmente haría que me respetaran, pero no fue así. Pensar en todo lo que he vivido me genera una mezcla de rabia y alivio. Rabia por los intentos de manipulación y la toxicidad, y alivio por saber que logré escapar de un círculo que me drenaba la energía. A veces paso noches sin dormir, reflexionando sobre cómo cada decisión que tomé me ha llevado a donde estoy hoy. Me cuestiono si podría haber manejado las cosas de otro modo, pero concluyo que actué lo mejor que pude con la información que tenía en ese momento. Muchas personas me preguntan por qué no busqué ayuda antes. La verdad es que el entorno familiar era tan opresivo que me convencieron de que no tenía derecho a protestar. Crecer en un hogar donde el favoritismo es tan marcado te hace dudar de tu propia valía. Te sientes obligado a complacer, aunque sea en contra de tu propio bienestar. Mis padres siempre han mostrado favoritismo hacia mi hermana. Ella es mimada, se cree con derecho a todo y está acostumbrada a que siempre se haga su voluntad. Está claro que mis padres la ven como la niña dorada, mientras que a mí me consideran el responsable, el que se supone debe arreglarlo todo y sacrificarse por ella cada vez que ella mete la pata. En las últimas semanas he investigado temas de salud mental y límites personales. He aprendido sobre la importancia de establecer fronteras claras, incluso con la familia. Entendí que a veces la forma más sana de amar a quienes nos hicieron daño es a la distancia, protegiendo nuestro propio equilibrio emocional. Mis días ahora están llenos de planes y rutinas que antes no podía ni imaginar. Comienzo temprano con mis estudios, luego trabajo medio tiempo para mantenerme y por las noches me dedico a proyectos personales que me apasionan. Valoro más cada minuto de tranquilidad y siento un profundo agradecimiento hacia las personas que me han apoyado. A lo largo de los años logré ahorrar $30,000 para mi universidad. No fue fácil. Gran parte la conseguí con trabajos de medio tiempo y becas. Ese dinero lo es todo para mí. Es mi oportunidad para construir un futuro independiente, pero para mis padres, aparentemente, solo era un recurso más que podían explotar. Cuando mi hermana necesitaba dinero, he llegado a comprender que el amor propio es la base de todo. Si no me hubiera querido lo suficiente como para defender mi esfuerzo y mi futuro, habría terminado cediendo a las exigencias de mi familia. Aceptar que mis padres y mi hermana no tienen derecho a controlarme fue un paso enorme hacia mi libertad. Pensar en la manipulación que sufrí me motiva a seguir adelante con más fuerza. He descubierto que mi voz interna, la que me dice que debo cuidar mis logros, es mi mayor aliada. Mi hermana, a quien llamaré Sara, tiene 24 años, pero no lo parecería por su forma de actuar. Toda su vida ha sido consentida. Siempre se sale con la suya sin levantar un dedo para nada. En este momento, está desempleada y lleva así bastante tiempo. Ella dice que está encontrándose a sí misma, pero la realidad es que solo pasa el tiempo holgazaneando sin hacer nada. Aún así, decidió que necesitaba un departamento nuevo, algo lujoso en una buena zona. Obviamente, no tiene ahorros ni ingresos para costearlo. Pensar en todo esto me produce un cansancio mental enorme. Cuando me detengo a imaginar cómo habría sido mi vida si Sara hubiera tenido un poco de responsabilidad, me doy cuenta de que quizá nada de esto hubiera ocurrido. Sin embargo, también asumo que mi familia siempre habría encontrado otro motivo para manipularme. A veces fantaseo con la idea de cómo sería una convivencia normal, en la que los padres promueven la igualdad y la responsabilidad, pero esa fantasía se rompe al recordar que, para ellos, Sara siempre ha sido la prioridad y yo, la herramienta de rescate. Una noche mis padres me sentaron y me dijeron que Sara había encontrado el lugar perfecto, pero que le faltaba dinero para el depósito. Me exigieron que entregara todos mis ahorros universitarios, los $30,000, para que ella pudiera alquilar el departamento. Me quedé atónito, ni siquiera preguntaron, fue una exigencia directa, y luego vino lo peor. Si me negaba, me dijeron que podía hacer mis maletas y marcharme de la casa. Dejaron clarísimo que mi futuro les importaba menos que la comodidad de Sara. Pensar en aquel momento todavía me revuelve el estómago. El tono de mis padres fue tan frío, tan distante de cualquier atisbo de cariño que yo esperaba recibir al menos alguna vez. Me asombra cómo la preferencia por Sara llegó al punto de ignorar por completo mis aspiraciones y mis sacrificios. Siento que fue el instante en que me di cuenta de que no podía contar con ellos como apoyo, sino que ellos se veían en el derecho de usarme para cubrir las carencias de mi hermana. Esa noche, apenas pude dormir. La ansiedad me carcomía, pensando en las consecuencias de cualquier decisión que tomara. No se detuvieron ahí. Mi madre sacó la carta de "la familia es primero", y mi papá dijo algo sobre cómo Sara siempre había estado para mí, lo cual es completamente falso. Intentaron hacerme sentir culpable, diciéndome que si fuera un buen hermano, lo haría sin chistar. La manipulación emocional fue muy fuerte. Al principio, ni siquiera podía hablar. Estaba en shock, totalmente sorprendido por su demanda. Les pregunté cómo podían creer que era justo que yo renunciara a todo lo que había trabajado para conseguir, solo porque Sara no tenía interés en valerse por sí misma. Mi padre se encogió de hombros y dijo que se trataba de mantener unida a la familia. Mi madre comentó que Sara necesitaba ese apartamento más de lo que yo necesitaba mis ahorros. Fue uno de los peores ataques de ansiedad que he vivido. Siempre me consideré alguien fuerte, pero sentir esa presión familiar de manera tan directa resultó devastador. Pasé días cuestionando mi propia valía, preguntándome si de verdad estaba siendo egoísta o si, por el contrario, tenía razón en defender mis metas. La palabra familia dejó de tener el mismo significado que antes. Empecé a asociarla con obligaciones unilaterales, donde yo tenía que sacrificarlo todo sin recibir nada a cambio. Comprendí que ese tipo de relación no
no era sana y que, si quería sobrevivir emocionalmente, debía poner mis propios límites. Ahí me di cuenta de que no me escucharían y no les importaba la justicia. Solo querían que Sara estuviera bien. Los días siguientes fueron un caos. Yo pensaba en mis opciones. Consideré ceder para evitar que me echaran de casa, pero cuanto más lo pensaba, más indignado me sentía. ¿Por qué tenía que sacrificarlo todo por mi hermana, que ni siquiera se esforzaba? Pero si me plantaba, corría el riesgo de quedarme sin hogar. No tenía a dónde ir si me echaban. Hasta pensé en recurrir a parientes lejanos, pero sabía que no serviría de mucho. La mayoría están tan embelesados con Sara como mis padres. En esos días, pasé largas horas investigando alternativas, buscando en foros de internet historias similares a la mía. Encontré que no era el único que sufría este tipo de favoritismo destructivo. Me sentí menos solo al leer testimonios de otros jóvenes que habían sido forzados a dar su dinero o sacrificar sus planes. Asimismo, me conmovió la empatía de extraños que ofrecían palabras de aliento. Aquellas personas no me conocían, pero me brindaban más comprensión que mi propia familia. Fue entonces cuando comprendí la fuerza que tiene la solidaridad y cómo puede surgir en lugares inesperados. Finalmente, decidí no dejarme pisotear. Empecé a investigar mis derechos legales como adulto. Sabía que mis padres no podían simplemente tomar mi dinero sin mi consentimiento. También aseguré todos mis documentos importantes: acta de nacimiento, pasaporte, datos bancarios, por si las cosas se ponían feas. Incluso comencé a empacar mis objetos valiosos y llevarlos a casa de un amigo por si tenía que salir corriendo. Me preparé para lo peor, que era que me echaran a la calle sin nada. Así que hablé con la oficina de vivienda de mi universidad para ver si tenían alojamiento de emergencia. No lo tenían, pero me dieron información de algunos recursos locales que podrían ayudarme. No era mucho, pero al menos era algo. Con cada paso que daba sentía una mezcla de terror y liberación. Sabía que si mis padres descubrían mis planes, el conflicto se intensificaría. Sin embargo, también sentía una extraña paz al saber que estaba protegiendo mi futuro con determinación. Durante ese proceso, mis amigos cercanos se convirtieron en mi verdadera familia. Me ofrecieron espacio en sus casas, consejos y un hombro en el cual llorar cuando el estrés se volvía insoportable. Fue la primera vez que entendí que la familia no siempre es la de sangre, sino la que está dispuesta a cuidarte de verdad. Cuando enfrenté a mis padres, fui firme. Les dije que no había forma de que les diera mis ahorros y que si realmente querían echarme, estaba dispuesto a irme. Mi padre se enfureció y me acusó de egoísta e ingrato. Mi madre se puso a llorar y dijo que no podía creer que estuviera dispuesto a romper la familia por un poco de dinero. Si fuera tan poco dinero, ¿por qué no lo pagaban? ¿Ellos mismos? Sara, por supuesto, hizo un berrinche tremendo gritando que estaba arruinando su vida y que no me importaba su felicidad. Mis padres solo se quedaron mirándome, esperando que me rindiera. Ver cómo salía a la luz, la verdad, me dio un respiro. Ya no era solo mi palabra contra la de ellos. Las pruebas estaban ahí, a la vista de todos. Sentí un alivio parecido a quitarse un gran peso de encima, aunque sabía que el conflicto no terminaría de la noche a la mañana. Fue muy impactante enterarme de que algunos parientes lejanos que desconocían la dinámica familiar me pedían disculpas por no haber intervenido antes. Me di cuenta de que la mentira y el secretismo habían sido estrategias muy usadas por mis padres para mantener su fachada. En poco tiempo, todo el mundo se enteró. Los colegas y conocidos de mi padre se distanciaron de él y escuché que la reputación de mi madre entre su círculo social se vio muy afectada. Respecto a Sara, al enterarse el arrendador de todo el drama, canceló sus planes de alquiler. Ya nadie le ofrecía un lugar. Ella estaba furiosa y me culpaba de arruinar su vida. Pero la realidad es que ellos mismos cavaron su propia tumba. A veces me sorprende la manera en que la verdad se abre paso. Mis padres habían construido una imagen de familia unida y ejemplar, pero la realidad era muy distinta. Que esa imagen perfecta se viniera abajo fue un duro golpe para ellos, y su reacción de enojo no hizo sino confirmar lo poco que les importaba mi bienestar. Me sentía triste, no por ellos, sino por la familia que nunca llegué a tener. Lamentaba la falta de empatía y el exceso de manipulación. Entendí, sin embargo, que era el único camino hacia mi liberación. Después de la confrontación, me mudé con un amigo que me ofreció un espacio. No era lo ideal, pero era mucho mejor que permanecer en ese ambiente tan tóxico. Ajustarme a la independencia total fue difícil, pero a la vez liberador. Finalmente podía concentrarme en mis estudios y en mi futuro, sin preocuparme de qué iban a tratar de quitarme mis padres. Cada mañana, me levantaba con una mezcla de gratitud y nostalgia. Gratitud por estar en un lugar seguro, donde no me despertaba con gritos ni exigencias. Nostalgia, porque en el fondo, una parte de mí seguía deseando tener unos padres amorosos. Aprendí a cocinar por mi cuenta, a organizar mi presupuesto con cuidado y a valorar las pequeñas cosas. Una cena compartida con amigos, un paseo tranquilo en el parque sin temor a recriminaciones constantes. Mis padres no tomaron bien el resultado. Me bombardearon con llamadas y mensajes que alternaban entre amenazas e intentos desesperados de que quitara mi publicación y volviera a casa. Incluso trataron de manipular la historia, alegando que estaba exagerando y que solo querían ayudar a Sara a salir de un problema. Pero ya era demasiado tarde. Todo el mundo sabía la verdad. Cada llamada era una confrontación que me dejaba con el corazón agitado. A veces, respondía solo para escuchar el mismo argumento gastado de siempre. Finalmente, decidí bloquearlos en casi todas partes, para proteger mi salud mental. Fue doloroso, pero necesario. Comprendí que la única forma de que entendieran mi postura era imponiendo límites claros, y si ellos no sabían respetarlos, tendría que mantenerme firme sin escuchar su retórica manipuladora. Opté por no tener contacto con ellos. Los bloqueé en todas las plataformas y estuve preparado para solicitar una orden de alejamiento si no me dejaban en paz. No fue fácil tomar esa decisión, pero era necesaria. No podía permitir que me dañaran más. En esos días, reflexioné mucho acerca del concepto
concepto de lealtad familiar. Me di cuenta de que durante años había confundido ese término con la sumisión ciega a los deseos de mis padres. Sin embargo, la verdadera lealtad nace del amor mutuo, de los cuidados compartidos, no de la explotación ni la presión emocional. Fue un proceso liberador separarme de esa idea errónea. Empecé a sentirme más ligero, más dueño de mi tiempo y mis emociones. En medio de todo esto, algunos parientes con los que casi no hablaba se ofrecieron a ayudarme y lamentaron no haber intervenido antes. Incluso la universidad me dio más ayuda financiera después de enterarse de mi situación, lo cual fue un gran alivio. Fue sorprendente y conmovedor ver que la empatía puede llegar de lugares inesperados. Algunos de esos parientes me contaron historias de cuando mis padres habían mostrado conductas similares en el pasado, aunque nunca tan extremas. La ayuda de la universidad fue crucial, porque me permitió enfocarme en mis estudios sin el terror constante de quedarme sin fondos para la matrícula o los gastos básicos. Sentí que, al fin, alguien valoraba mis esfuerzos académicos. Con todo esto, he crecido mucho. Ahora soy más seguro de mí mismo e independiente de lo que nunca había sido. Mis calificaciones incluso mejoraron, al no estar sometido a ese estrés constante. También hice nuevos amigos y creé una red de apoyo real. Mirando al futuro, mi objetivo es lograr la independencia financiera total, y estoy considerando seriamente cortar lazos de forma permanente con mi familia. El ciclo de toxicidad debe terminar, y estoy decidido a construir un futuro mejor, donde no esté siempre esperando la próxima traición. Muchas personas me han preguntado si no me arrepentiré de romper esos lazos familiares. Mi respuesta es que, si la relación fuera sana, jamás habría llegado a este extremo. Pero cuando todo se basa en manipulación, exigencias injustas y favoritismo, la distancia se vuelve la única opción. He descubierto que la verdadera paz mental llega cuando uno aprende a amarse a sí mismo lo suficiente para alejarse de lo que hace daño. Aunque duela, cortar con el pasado es la única forma de forjar un presente y futuro más luminosos. ¿Soy yo el malo por negarme a darle mis ahorros universitarios a mi hermana y por exponer públicamente lo que mi familia trató de hacerme? Pensar en esa pregunta me ha atormentado a ratos. Sin embargo, cada vez que analizo la situación objetivamente, concluyo que hice lo correcto. No soy un villano por cuidar lo que me pertenece y por exigir respeto. En todo caso, me parece más censurable el comportamiento de quien intenta forzar a su propio hijo o hermano a renunciar a sus sueños para favorecer a alguien que no se esfuerza por sí mismo. Y así, con ese pensamiento, he podido disipar la culpa que, en un principio, mis padres intentaron inyectar en mi conciencia. Ha pasado aproximadamente un trimestre desde mi publicación inicial y han ocurrido muchas cosas. Quiero agradecerles a todos por el apoyo y los consejos. Realmente me ayudaron en momentos difíciles. Pensar en lo que ha transcurrido durante estos meses me llena de asombro. Si echo la vista atrás, veo a un joven lleno de miedos y dudas, incapaz de imaginarse lejos de su familia tóxica. Hoy, aunque el camino sigue siendo difícil, me reconozco como alguien más fuerte y más consciente de su propio valor. La gente que me ha apoyado, la que me ha escrito comentarios de aliento o la que se ha ofrecido a darme un techo temporal, representa lo que verdaderamente significa la empatía humana. Después de que me fui y expuse públicamente lo que sucedió, mis padres y Sara no lo tomaron nada bien. Siguieron intentando contactarme, cambiando entre amenazas y manipulación emocional. Continué firme con mi regla de no tener contacto, aunque no fue sencillo. Cada mensaje y llamada perdida que veía en mi teléfono era un recordatorio de lo mucho que tenía que proteger mi estabilidad emocional. Aún así, dudaba a veces, pensando si debía escuchar lo que tenían que decir. Pero sabía, muy dentro de mí, que no me aportarían más que angustia. Me mantuve firme, recordando cada humillación, cada intento de acceso a mis cuentas bancarias, cada frase que intentaba hacerme sentir el peor ser humano del mundo por atreverme a tener mis propios sueños. Unos días después de que me fui, mi madre apareció en la casa de mi amigo donde me estaba quedando. No sé cómo descubrió la dirección. Estaba llorando y rogándome que regresara, diciendo que habían cometido un error y que querían enmendarlo. Casi sentí pena por ella, pero entonces empezó a decir que yo estaba destrozando a la familia y que Sara estaba sufriendo por mi culpa. Ahí entendí que nada había cambiado realmente. Le dije que se fuera o llamaría a la policía. Se fue, pero no sin antes decir que yo estaba rompiéndole el corazón. Fue un momento agridulce. Por un lado seguía siendo mi madre y verla llorar me partió el alma. Por otro lado, sus palabras dejaban claro que no asumía ninguna responsabilidad por lo ocurrido. Para ella, yo seguía siendo el culpable de todo. Volví a sentir esa punzada en el pecho, esa mezcla de tristeza y decepción, pero me mantuve firme. Mi amigo estuvo a mi lado, observando todo y dispuesto a intervenir si la situación escalaba. Sentí un alivio enorme al saber que no estaba solo. Al día siguiente, mi padre llamó a la universidad tratando de obtener información sobre mis clases y mi horario. Afortunadamente, ya había hablado con la administración y no le dieron nada, pero me asustó que estuviera tratando de rastrearme. Esa acción reforzó mi convicción de que ellos no respetaban mis límites. ¿Para qué necesitaban saber mis horarios si supuestamente solo querían hacer las paces? Me preguntaba si llegarían a irrumpir en mi salón de clases o a organizar una confrontación pública. De inmediato reporté la situación a la oficina de seguridad del campus y tomaron nota para estar preparados. Aquello me hizo sentir triste y vulnerable, pero también consciente de lo necesario que era mantener la distancia. Las cosas empeoraron cuando Sara empezó a aparecer en lugares donde sabía que yo iba. La biblioteca, la cafetería cercana al campus, e incluso fuera de 1900 más, algunos de mis salones de clase. Intentaba acorralarme, alternando entre gritarme que arruiné su vida y suplicarme dinero. Llegó a tal punto que tuve que cambiar mis rutinas y pedirle a amigos que me acompañaran de un salón a otro. Cada vez que la veía acercarse, mi corazón se aceleraba. A veces, sus gritos eran tan fuertes que llamaban la atención de quienes estaban alrededor. Sentía vergüenza y miedo. Temía que pudiera agredirme físicamente
físicamente si llegaba a frustrarse demasiado. Mis amigos no me dejaron solo, me acompañaban para disuadirla, o al menos para que no me encontrara desprotegido. Fue una etapa estresante que, sin embargo, me enseñó el valor de la solidaridad y la verdadera amistad. Cerca de un mes después de irme, recibí una llamada de mi tía, hermana de mi madre, diciendo que quería hablar conmigo. Con cautela, acepté encontrarme con ella en un sitio público. Al llegar, descubrí que mis padres la habían llevado para tenderme una trampa. Ellos estaban escondidos en otra mesa, esperando. Me sentí traicionado y me fui de inmediato, bloqueando también el número de mi tía. Aquello fue un golpe bajo. Creía que mi tía quería hablar genuinamente conmigo, quizá para brindarme algún tipo de apoyo o consejo imparcial, pero resultó ser otra jugada de mis padres para lograr que volviera a casa o cayera en su juego emocional. Me dolió mucho bloquear a un familiar con el que nunca había tenido problemas, pero entendí que, mientras siguiera aliada a mis padres, su presencia sería una amenaza para mi tranquilidad. Mientras tanto, en redes sociales, mis padres trataron de limpiar su imagen, publicando su propia versión de los hechos y diciendo que yo era un chico problemático, que les había robado y luego huido. Algunas personas les creyeron, pero la mayoría no. Fue muy duro ver cómo amigos de la familia y parientes lejanos tomaban partido. Sin embargo, agradecí a quienes me defendieron. Cada comentario negativo que leía me hería, pero también me daba fuerzas para no quedarme callado. Las pruebas seguían ahí, y mucha gente ya sabía la verdad. Aprendí a no involucrarme demasiado en discusiones en línea, porque entendí que había quienes solo buscaban el morbo y no la verdad. Aún así, me pareció revelador darme cuenta de que, en tiempos de crisis, se ve la verdadera cara de muchas personas. Los que realmente te aprecian no necesitan una justificación rebuscada para apoyarte. Sara llevó todo a otro nivel. Abrió una campaña de GoFundMe diciendo que era víctima de abuso financiero y necesitaba ayuda para escapar de una familia tóxica. Incluso mencionó mi nombre, dándole un giro a la historia para pintarme como el abusador. Tuve que contratar a un abogado para lograr que esa campaña se cerrara. Fue asombroso comprobar hasta dónde llegaba su descaro. Presentarse como la víctima cuando toda la vida la habían consentido y cuando ella misma había intentado presionarme para que le diera mis ahorros, me dejó sin palabras. Afortunadamente, las plataformas de recaudación de fondos suelen requerir evidencias y una vez que mi abogado intervino con la documentación adecuada, la campaña fue eliminada. Aún así, me preocupó la cantidad de gente que inicialmente le creyó. Mis padres también me amenazaron con acciones legales, diciendo que yo les debía dinero por haberme criado y que por ende tenían derecho a mis ahorros. Era absurdo, pero me asustó lo suficiente para volver a consultar con mi abogado, quien me dijo que no tenían base legal para nada de eso, pero que debía guardar toda la evidencia por si acaso. Esta amenaza me hizo reflexionar sobre lo retorcida que se había vuelto la situación. ¿Cómo puede un padre exigirle a su hijo, legalmente, el costo de haberlo criado? Esa es una responsabilidad que los padres asumen al tener hijos, no una deuda que el hijo deba pagar más tarde. No obstante, me mantuve alerta. Sabía que, aunque la ley estuviera de mi lado, mis padres podían intentar maniobras desesperadas. Empecé a guardar capturas de pantalla de todo, a documentar cada mensaje, cada correo, cada llamada no deseada. Unos 2 meses y medio después de que me fui, me llegó un correo electrónico inesperado de Jack, exnovio de Sara. Habían terminado unos meses antes de todo este lío, y siempre me pareció un buen tipo que solo se vio arrastrado por el drama familiar. Se disculpó por no contactarme antes y me dijo que me apoyaba. También me contó cosas de Sara que me dejaron sorprendido, como que ella le había sido infiel varias veces, buscando hombres con dinero o con lujos. Decía que ella siempre hablaba de merecer una vida de lujos y que odiaba tener que esforzarse. La información de Jack me confirmó muchas sospechas que tenía acerca de la actitud de Sara. Siempre parecía vivir en una fantasía en la que el mundo le debía sus caprichos. Que él me contactara para pedirme disculpas fue un gesto que aprecié enormemente, pues no tenía la obligación de involucrarse más. También me reveló que Sara había sido despedida de su último empleo por robo y que mis padres intervinieron pagando lo sustraído para evitar cargos. Eso me enfureció, porque dejaba en evidencia hasta qué punto mis padres estaban dispuestos a cubrir sus errores mientras me exigían a mí que financiara sus lujos. Además, Jack me reveló que Sara fue despedida de su último trabajo por robo y que mis padres encubrieron todo pagando lo que se había llevado para que la compañía no presentara cargos. Me dio mucha rabia enterarme de que ellos habían hecho eso por ella, mientras a mí me exigían todos mis ahorros. Reflexioné sobre la doble moral de mis padres. Por un lado, afirmaban que yo era egoísta por no querer ceder mis ahorros, y por otro, protegían a Sara de las consecuencias de un delito. Comprendí que su favoritismo no solo era un asunto doméstico, sino que rayaba en la complicidad con actos ilegales. Aquello solidificó mi determinación de mantenerme lejos y de no ceder a sus chantajes emocionales. Si estaban dispuestos a encubrir un crimen, no podía imaginarme los límites de su manipulación para obligarme a volver a casa. 3 meses después de irme, recibí una llamada de un número desconocido. Era mi abuelo paterno. Nunca habíamos sido cercanos. Vive en otro estado y solo nos veíamos en contadas ocasiones. Me dijo que se enteró de lo ocurrido a través de un primo y quería escuchar mi versión. Al principio fui cauteloso, pues ya no confiaba en casi nadie, pero resultó estar genuinamente preocupado. Fue extraño y a la vez reconfortante. Hablamos durante más de 1 hora y por primera vez en mi vida sentí que tenía un abuelo. Me escuchó sin juzgar, preguntó detalles de forma respetuosa y expresó su pesar por no haber estado más presente.
Me dijo que no le sorprendía del todo el comportamiento de mi padre, pues ellos habían tenido sus propias diferencias en el pasado. Me ofreció ayuda económica si la necesitaba, pero sobre todo, me brindó apoyo moral, animándome a seguir con mi vida lejos de ese entorno tóxico. Me contó que él también había tenido problemas con mi padre en el pasado, y que no le sorprendía lo que había pasado. Me pidió perdón por no estar más presente en mi vida, y me ofreció ayuda económica si la necesitaba. Agradecí el gesto, pero le dije que quería valerme por mí mismo. Respetó mi decisión y dijo que su oferta seguiría en pie. Significó mucho para mí saber que tenía algo de apoyo familiar. Aquella conversación me dio esperanza. Comprendí que no toda la familia estaba en mi contra y que, a veces, las disputas generacionales podían repetirse en espiral. Mi abuelo me confirmó que mi padre había sido rebelde y terco de joven, y que en algún punto se había vuelto inflexible al criarme. Aún así, decidí mantenerme firme en mi búsqueda de independencia. Quería probarme a mí mismo que podía salir adelante sin recurrir a más figuras familiares, que a la larga podían retomar las mismas dinámicas de control. Esa llamada me animó a reconectar con algunos primos del lado de mi madre. Uno de ellos, Megan, me contó que también tuvo sus roces con mis padres y con Sarah. Me confesó un incidente que me dejó furioso. Años atrás, Megan pasaba por un divorcio complicado y necesitaba un lugar donde quedarse unas semanas. Mis padres le ofrecieron su casa, pero al poco tiempo, Sarah se quejó de que no quería a Megan invadiendo su espacio. Mis padres la echaron a los 3 días. Megan tuvo que quedarse en casas de amigos hasta encontrar un departamento. Me indignó que echaran a un familiar en apuros, mientras exigían que yo me sacrificara económicamente por Sarah. Esta historia me reafirmó en mi convicción de que el problema no era solo conmigo. Mis padres habían demostrado ya su falta de empatía en otras ocasiones, especialmente si la persona afectada interfiera con la comodidad de Sarah. Megan y yo nos consolamos mutuamente, compartiendo historias y comprendiendo que, aunque a destiempo, habíamos encontrado una alianza. Ella se mostró dispuesta a ayudarme en lo que necesitara, y me alentó a no doblegarme ante las presiones familiares. Yo seguía buscando dónde vivir. Los padres de mi amigo fueron muy amables, pero entendía que no era una solución permanente. Traté de encontrar algún departamento barato cerca del campus, pero todo estaba fuera de mi presupuesto. En esos días, mi rutina consistía en revisar anuncios de alquiler, enviar mensajes a posibles arrendatarios y rezar porque apareciera algo económicamente viable. Al mismo tiempo, procuraba no descuidar mis estudios, aunque el estrés era enorme. Me di cuenta de que la vida independiente exige mucho más que buenas intenciones. Se necesita planificación, un ingreso estable y, sobre todo, resiliencia para enfrentar los obstáculos. Aún así, cada pequeño avance se sentía como una gran victoria personal. Pocos días después, me topé con una amiga de Sarah en el supermercado. Intentó hacerme sentir culpable, diciéndome que Sarah estaba deprimida y que todo era mi culpa. Le pregunté si sabía la historia completa, y al parecer solo conocía la versión de Sarah. Le di mi versión y noté su expresión de sorpresa y confusión. Se fue con una cara totalmente diferente. Esta confrontación me demostró que, en ocasiones, las personas que nos juzgan lo hacen porque solo escuchan una campana. Una vez que les presentas los hechos reales, su perspectiva puede cambiar radicalmente. No volví a saber de esa amiga, pero al menos quedé con la sensación de haber sembrado la duda en alguien que solo se guiaba por la narrativa manipulada de mi hermana. Al día siguiente, recibí una llamada del banco. Alguien había intentado acceder a mi nueva cuenta usando mi número de seguro social. El banco lo marcó como actividad sospechosa y lo bloqueó. Supe de inmediato que habían sido mis padres. Fui a la policía y presenté un reporte, además de congelar mi crédito. Me di cuenta de hasta dónde estaban dispuestos a llegar. Este incidente fue la gota que colmó el vaso. Entender que podían atentar contra mi seguridad financiera de 1900 meses nuevo me confirmó que no existía límite alguno en su afán de control. Aunque me sentí profundamente asustado, me consolé pensando que ahora contaba con asesoría legal y apoyo moral de mis amigos. Sabía que no estaba indefenso. Finalmente, decidí dar un paso más serio. Hablé de nuevo con el abogado y empezamos el proceso para obtener una orden de restricción contra mis padres y Sarah. Era drástico, pero no veía otra salida. Fue una decisión difícil porque, a pesar de todo, seguían siendo mi familia, pero entendí que no había alternativas si quería vivir en paz. Me preparé mentalmente para el juicio, sabiendo que escuchar sus mentiras y manipulaciones sería doloroso. Al mismo tiempo, sentí que era un acto de justicia hacia mí mismo, un límite claro y legal que podría frenar su acoso. Un día antes de la audiencia para la orden de restricción, me llamó mi madre, llorando y suplicando que no procediera con eso, diciendo que destruiría a la familia y arruinaría sus vidas. Le respondí que deberían haberlo pensado antes de robarme y acosarme, y colgué. Colgar el teléfono en medio de su llanto fue uno de los actos más dolorosos y liberadores que he hecho. Sabía que, si la dejaba hablar más, intentaría manipularme, con la culpa y la lástima. Mis manos temblaban después de colgar, y sentí un nudo en la garganta, pero me mantuve firme. Tenía claro que era su última oportunidad de asumir responsabilidad, y al no hacerlo, confirmaban la necesidad de la orden de restricción. La audiencia fue muy tensa. Mis padres y Sarah llegaron con su propio abogado, intentando pintarme como un chico problemático e ingrato que se desquitaba con una familia que solo quería ayudar. Pero yo tenía evidencia, mensajes de texto, correos electrónicos, publicaciones en redes sociales, los registros del banco. El juez no se creyó su historia y me concedió la orden de restricción. Durante el juicio, sentí que mi corazón se salía del pecho. Me costaba respirar mientras los escuchaba mentir descaradamente, inventando historias sobre mi supuesta violencia o desestabilidad emocional. Sin embargo, la evidencia hablaba por sí misma. Cuando el juez dictaminó a mi favor, sentí una paz que nunca antes había experimentado. Era como si por primera vez en mi vida, alguien con autoridad reconociera mi verdad. Al salir del juzgado, Sarah me buscó para hablar por última vez. Se veía fatal, con ojeras, como si no hubiera dormido. Empezó a disculparse, pero enseguida, su expresión cambió y me espetó. Espero que estés feliz, ahora que nos arruinaste la vida a todos.
todos. Una amiga mía intervino y se la llevó de ahí. Fue la última vez que la vi. Esa escena final con mi hermana me dejó un sabor agridulce. Por un instante, creí que se iba a disculpar de corazón, pero su agresividad emergió de inmediato. Comprendí que no iba a cambiar, al menos no en ese momento. Sentí lástima por ella, por su incapacidad de asumir su responsabilidad y por su convencimiento de que el mundo le debía algo. Me alejé con la resolución de no mirar atrás. Después de eso, seguí buscando trabajo de medio tiempo para ayudar a cubrir mis gastos de vivienda. Equilibrar el trabajo y la universidad no es fácil, pero se siente bien poder sostenerme por mis propios medios. No voy a mentir, han sido meses muy duros. Hay días en los que extraño la idea de tener una familia, aunque fuera disfuncional. Los días festivos son especialmente difíciles. Cada fiesta navideña o fecha señalada en el calendario me recuerda cómo solía pasar esos días en casa con una ilusión que, ahora me doy cuenta, era parcialmente ficticia. Pero también me recuerdo que, en esos mismos días, había tensiones, reproches y favoritismos marcados. He aprendido a crear nuevas tradiciones con mis amigos, cocinando juntos o simplemente reuniéndonos a ver películas. Aunque no es lo mismo que la familia de sangre, se siente más genuino y libre de presiones dañinas. Ha pasado cerca de un año desde mi última actualización y no puedo creer cuánto ha cambiado mi vida. Quiero agradecerles por el apoyo continuo durante todo este proceso. Sus palabras de aliento han significado muchísimo. Mirar atrás me hace ver todo el camino recorrido, desde aquel chico temeroso de perder su hogar hasta la persona que hoy estudia, trabaja y ha ganado la serenidad de tomar sus propias decisiones. La vida sigue planteando desafíos, pero ahora los afronto con más confianza. He aprendido que la independencia no solo consiste en un lugar para vivir, sino en la libertad de definir quién soy y qué merezco. Después de la audiencia de la orden de restricción, las cosas se calmaron un poco. Creí que por fin habían entendido el mensaje, pero ya saben lo que dicen. A veces la calma anuncia una tormenta peor. Unos meses de silencio me hicieron creer, ingenuamente, que mi familia podría haber reflexionado. Desgraciadamente, descubrí que solo estaban tomando impulso para una nueva ola de drama. A pesar de todo, me mantuve alerta, recordando las palabras de mi abogado. Nunca subestimes la capacidad de tu familia de seguir intentando manipularte. Hace unos 3 meses, recibí una llamada inesperada de mi tío, hermano de mi padre. Nunca hemos sido cercanos, pero sonaba genuinamente preocupado. Me contó que la situación con mis padres y Sara se había salido de control. Al parecer, Sara se metió con gente poco confiable y les debía mucho dinero. Mis padres, en su infinita sabiduría, sacaron una segunda hipoteca para ayudarla a pagar sus deudas, pero no fue suficiente. Al escucharlo, sentí una mezcla de compasión y alivio de no estar envuelto directamente en ese nuevo lío. Era como ver un tren descarrilar desde la distancia, incapaz de hacer algo para detenerlo. Mi tío relató que Sara seguía sin trabajar y que había acumulado deudas de tarjeta de crédito y préstamos informales. Mis padres, fieles a su patrón, trataban de rescatarla sin medir las consecuencias para su propio patrimonio. Una noche, esa gente a la que Sara debía fue a la casa de mis padres. Hubo violencia, intervino la policía, y mi padre terminó en el hospital con un brazo roto. Lo peor es que mis padres siguen protegiendo a Sara y les dijeron a las autoridades que fue un robo al azar. Sin embargo, en la familia ya corría el rumor de lo que realmente pasó. Saber que mi padre resultó herido me causó una tristeza inexplicable, pese a todo lo que ocurrió entre nosotros. No le deseo daño físico a nadie, menos a mi propio padre. Pero, por otro lado, me pregunté si este suceso les haría abrir los ojos acerca de las consecuencias de encubrir constantemente a Sara. Por lo que me contó mi tío, la policía sospecha de un ajuste de cuentas, pero sin testigos que hablen, es complicado que el caso avance. Mis padres siguen en modo negación total, protegiendo la reputación de mi hermana a toda costa. Unos días después de la llamada de mi tío, mis padres volvieron a contactarme. Había desbloqueado sus números, porque seguían siendo mis padres, y quise saber si todo estaba en calma, y lamentablemente fue un error. Me rogaron que regresara, diciendo que necesitaban mi ayuda. Hasta tuvieron el descaro de decir que si yo hubiera dado el dinero cuando me lo pidieron, nada de esto habría pasado. Increíble que sigan culpándome. Ese argumento me dejó atónito. Seguían aferrados a la idea de que mi obligación era sacrificar mi propia vida para evitar las consecuencias de las acciones irresponsables de Sara. Comprendí que no habían aprendido nada y que, de hecho, mi ausencia les había servido para escalar su nivel de dependencia hacia mi hermana. Sentí una rabia enorme, pero también lástima. Estaban tan inmersos en su propia dinámica que no podían ver lo irracional que sonaba culparme por algo que yo nunca propicié. Los ignoré. Mientras tanto, logré ahorrar y mudarme a un mejor apartamento, más seguro, aunque queda un poco más lejos del campus. Vale la pena por la tranquilidad. Mi nueva vida me ofrece una sensación de estabilidad que jamás tuve en casa de mis padres. Pago el alquiler con mi trabajo de medio tiempo, y aunque no me sobra dinero, al menos vivo con la conciencia de que cada cosa que tengo es fruto de mi esfuerzo. Ya no tengo que preocuparme por llegar a un lugar donde me espere una discusión o un reproche. Puedo decorar mi espacio como quiera, invitar a quien desee y, sobre todo, crecer como persona sin sentirme juzgado. Pero entonces Sara apareció en mi puerta, violando la orden de restricción. No tengo idea de cómo averiguó mi nueva dirección. Estaba hecha un desastre, llorando y pidiendo dinero, diciendo que estaba en peligro. Le dije que se fuera o llamaría a la policía. Empezó a gritarme que la estaba matando y que si algo le sucedía sería mi culpa. Fue horrible. Llamé a mi abogado de inmediato y estamos ampliando la orden de restricción para incluir mi nueva dirección. También avisé a mi arrendador y a mis vecinos por precaución. Verla en ese estado fue impactante. Por un segundo dudé si debería ayudarla de alguna manera, pero luego recordé todo lo que había hecho y lo peligrosamente cerca que estaba de arrastrarme a su caos. Cuando comenzó a acusarme de matarla y a culparme de su situación, supe
supe que nada había cambiado. Seguía siendo la misma persona que evadía responsabilidades y buscaba a otros para solucionar sus problemas. Fue duro, pero no podía exponerme más. Encima, mis padres han estado diciendo a otros familiares que yo tuve la culpa de los problemas de Sara, asegurando que fui quien la metió con esa gente y que también les debo dinero. Es un disparate total, pero algunos parientes les creen. He tenido que bloquear a varios en redes sociales por los mensajes de odio que me enviaban. Es frustrante ver cómo se rehúsan a aceptar la realidad. Inventar historias y mentiras para cargarme a mí con la culpa de los errores de Sara demuestra su desesperación. Aún así, duele cuando gente que solía apreciarme se deja convencer por sus relatos. He aprendido a soltar, a no pelear cada batalla, porque entiendo que quienes me conocen de verdad saben que no soy responsable de las decisiones de mi hermana. Pese a todo, no dejo de sentir la punzada de la traición en lo más hondo. En el lado positivo, he conocido a gente maravillosa este año. He formado un grupo de amigos que se ha convertido en mi verdadera familia. Incluso estamos planeando celebrar juntos. Respecto a mis padres y Sara, me enteré de que están al borde de perder la casa por la segunda hipoteca. Parte de mí siente pena, pero en realidad fueron ellos quienes causaron todo esto. No puedo evitar preguntarme cómo habrían sido las cosas si hubieran respetado mis límites desde un principio. Cuando pienso en la posibilidad de que pierdan la casa, me invade una sensación de compasión mezclada con distancia. Aunque me hiere saber que mi familia se está destruyendo a sí misma, reconozco que lo han provocado con sus propias decisiones. A veces imagino un futuro en el que buscan ayuda profesional y logran recomponer sus vidas de forma sana. Pero hasta que no dejen de culparme y de justificar a Sara, no veo cómo podría darse una reconciliación genuina. Así que aquí estoy ahora. Gracias de corazón por su apoyo a lo largo de esta historia. Sin duda, no habría podido lograrlo sin ustedes. He recorrido un largo camino, desde el chico inseguro que dudaba en mantener sus ahorros, hasta el joven que hoy se hace cargo de su vida con valentía. El proceso ha sido doloroso, pero también formativo. He aprendido sobre amor propio, límites y la importancia de rodearme de gente que de verdad se preocupa por mí. A todos los que me han leído, aconsejado o simplemente brindado su solidaridad, les debo un agradecimiento infinito. Mi historia aún no concluye, pero cada vez doy pasos más firmes hacia un futuro en el que yo decido mi rumbo, libre de la manipulación y el chantaje que antes me atrapaban.